Familia, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios. El día de hoy vamos a hablar de ser amigos del novio. ¿Qué es un amigo del novio? ¿Cómo podemos ser amigos del novio? Y también el rol de los amigos del novio hacia el plan de la voluntad de Dios. Vamos a empezar con una definición básica, sencilla, clara de qué es ser un amigo del novio. Un amigo del novio son aquellas personas que facilitan la conexión entre la novia y el novio. Esos amigos son los que se gozan de una manera completa a ver a la novia, ver a la iglesia, ver al novio, ver a Jesús juntos y se gozan en ver a Cristo exaltado, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalle también, pero vamos a empezar con el novio, con Jesús. Podemos ver a través de la escritura cómo Jesús se presenta y cómo hay un lenguaje amoroso, íntimo, que describe a Jesús como un novio, ¿sí? Que viene por su esposa, un novio que viene por su iglesia, y esta ha sido y es la idea principal desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. En la palabra podemos ver y en el vocabulario usado podemos ver cómo Jesús, como el novio, es describido como celoso y apasionado. Él está completamente enamorado y apasionado con nosotros, con su novia, con y por su iglesia. Y nosotros realmente podemos acercarnos, ver cuánto nos ama Jesús y ver el corazón de Jesús a través de cómo Él cela y nos trata como su novia y cómo Él quiere estar en una comunión eterna con su novia. Nosotros podemos ver el corazón de Jesús también a través de nuestra intimidad con Él, intimidad en nuestras vidas individuales y también nuestra intimidad en la iglesia, siendo iglesia con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ahora, la iglesia, la esposa, la novia, es la esposa de Cristo. Es nuestra misión, es nuestra esencia y es el destino de la iglesia ser la novia de Cristo. Nuestra vocación como iglesia es ser su novia, pero no es las obras directamente, no es primero servir y hacer cosas, sino es dejarnos ser amados, saber que nosotros somos hijos de Dios, que somos una familia para Él, que nosotros somos una novia, una esposa para Jesús y un lugar, una casa para que habite el Espíritu Santo. Entonces hay que tener muy claro nuestra intimidad y también nuestra identidad como iglesia, como la novia de Cristo, antes de poder servir de una manera correcta, alineada al corazón de Jesús. Nosotros fuimos escogidos, elegidos por amor, y nosotros y nuestro primer propósito es ser amados. Después de recibir ese amor, esa gracia, ya podemos nosotros servir y compartir la gracia de Dios, la gracia de Jesús con los demás de una manera completamente pura y correcta. Y quiero que vayamos a un pasaje en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Aquí está. Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, nosotros podemos ver el mensaje del Evangelio, podemos ver lo que Jesús hizo en la cruz, cómo Él murió por nuestros pecados y nos justificó delante de los ojos de Dios con el sacrificio de su carne, que nosotros, aún siendo pecadores, no alineándonos a la voluntad de Dios y fallando a Dios en muchas ocasiones, Él se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros, y podemos ver cómo Dios demuestra el sacrificio más puro, más amoroso, más increíble al dar a su único hijo, a su hijo unigénito,
por nosotros, por nuestra salvación y santificación. Nosotros fuimos escogidos por la gloria de Jesús, por la gloria del Evangelio, y nosotros somos amados más allá de lo que nosotros podemos hacer. No se trata de obras, no se trata por lo que, más bien, no se trata por lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer, sino que esto se trata de que nosotros fuimos amados y fuimos deseados para Dios. Podemos leer Efesios capítulo 1, los primeros versículos de Efesios, de cómo habla acerca de nuestra elección como hijos de Dios, cómo fuimos elegidos con un propósito a través de amor para, como está narrada durante toda la Biblia, desde el principio a fin, para tener una comunión eterna con Dios. Nosotros fuimos deseados y seguimos siendo deseados por Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 19 tiene un pasaje muy padre, muy bonito, que también revela la misión, que también revela nuestra identidad como iglesia y nuestro propósito como la esposa de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8 dicen: regocijémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, en Apocalipsis, cuando Juan ve la revelación que Dios le revela a él ve cómo la esposa, la iglesia, ha llegado al día de las bodas del Cordero, al día donde la iglesia se une al cielo, donde Jesús viene por su iglesia santificada. Ahí podemos ver cómo es una iglesia gloriosa, una iglesia madura y preparada, que se viste de lino fino, que justifica, no, más bien, que señala su santificación ante los ojos de Dios. Nosotros podemos ver cómo la iglesia, cómo nosotros tenemos ese llamado de preparar nuestro corazón, nuestra identidad y nuestra santificación para el día de las bodas. Esa preparación tiene que ser parte de la historia de la iglesia con Dios y será parte de. Pero también no solo tiene que ver con las obras, la preparación de la iglesia, de nosotros como cuerpo de Cristo, se construye, se cultiva en la intimidad con Dios. Y esa intimidad ayuda a edificar nuestra vida en comunidad con el resto del cuerpo de la iglesia. Nosotros debemos ser esa esposa. Si Jesús es el novio enamorado y apasionado que dio su vida por su iglesia, por su esposa, nosotros debemos de ser esa esposa que espera su venida, que se prepara para su venida y que está lista por la llegada de su esposo. Nosotros tenemos que tener una pasión por ver a Jesús, por ver a Cristo cara a cara, una pasión que incrementa y sigue creciendo y se esparce al resto del cuerpo de Cristo cada vez más fuerte, con más intensidad, con más enamoramiento. Ahora, ya que hablamos de Jesús siendo el novio, de la esposa siendo la iglesia, podemos hablar de los amigos del novio, de el amigo del novio, qué es ser amigo, cómo podemos ser amigo. Entonces, el amigo del novio no solo es un amigo que está ahí bien feliz, sino que es una persona que edifica, que primeramente es parte de la esposa. Un amigo del novio es un miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, el verdadero amigo escucha, entiende al novio, y esto se puede ver a través de acciones proféticas donde somos revelados la voz de Dios
a través de la intimidad donde nosotros leemos la palabra de Dios y escuchamos y meditamos su corazón. Y también el amigo del novio, a pesar de escuchar la voz de Dios, entenderla, trabaja directamente con la iglesia, con la novia, para que la iglesia y la novia se siga enamorando cada vez más y más y más y más de Jesús, más del novio. La iglesia y ser parte de la iglesia es un llamado que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como gente enamorada de Cristo, tenemos. Nosotros tenemos un llamado en comunidad que es ser iglesia. Ahora, también tenemos un llamado individual y este llamado individual es ser amigo del novio. Para ser amigo del novio también requiere una profundidad espiritual y una sensibilidad, como lo habíamos mencionado, a una voz profética. Nosotros tenemos que tener sensibilidad y poder escuchar la voz de Dios. Ahora podemos nosotros escuchar la voz de Dios de maneras increíbles y de varias maneras, pero la profecía y la revelación se basa acerca de la verdad que la tenemos aquí en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos también distraernos, afanarnos con escuchar directamente la voz de Dios en una profecía, cuando nosotros tenemos la profecía más clara, el manual de vida enfrente de nosotros, que es su palabra. Aquí tenemos nosotros un puente, una conexión que nos conecta a su voluntad, en donde nosotros podemos escuchar su voz y leer su voz y lo que Él nos manda hacer y ver la historia, cual nos involucra a nosotros. Nosotros debemos amar al novio. Los que aceptamos ese llamado y tenemos esa carga por servir a la iglesia y facilitar la conexión entre iglesia y Cristo, debemos conocer al novio, debemos conocer y amar a Cristo para luego poder servir a la novia, servir a la iglesia de una manera correcta, de una manera conforme a la voluntad de Dios y de una manera pura. Nosotros no tenemos que ser perfectos para servir. Nosotros hay que recordar que no estamos sirviendo nada más al hombre y las opiniones del hombre. Estamos sirviendo al Rey, estamos sirviendo a nuestro papá, a Dios. Y nuestro servicio debe de mantenerse puro ante los ojos de Dios. Vamos a fallar, vamos a fracasar algunas veces, sí, pero siempre hay que tener esa costumbre de examinar nuestros corazones, dejar que Él lo examine, que nos confronte, que nos podamos seguir pues convirtiendo en esa nación santa que Él quiere a través del discipulado, a través de la intimidad, a través de ser iglesia y ser hijos de Dios. Nuestro servicio tiene que ser puro, tiene que ser a través de los frutos, libre de cualquier maldad y cualquier cosa que no proviene del corazón de Dios. También el ser y servir, el ser amigo, involucra que nuestro enfoque sea un enfoque completamente sin ego, un enfoque que no está en nosotros mismos, pero que nuestro enfoque esté primeramente en Cristo y también que ese novio, que Cristo sea exaltado y que la novia sea preparada. A mí me encanta el testimonio, la historia de Juan el Bautista. Para mí, leyendo la palabra, escuchando prédicas, podcasts, lo que sea, y aprendiendo cada vez más y más acerca del testimonio de Juan el Bautista, yo veo cómo él era un ejemplo de ser amigo del novio. Él entendía la urgencia de que la iglesia fuera preparada y que el novio fuera exaltado. Él entendía y él aspiraba ser ese amigo, ese puente que conectaba a Dios y a su pueblo. Podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 23, cómo Juan dice, yo soy lo que se está cumpliendo en la profecía de Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto y que les dice, les anuncia, les proclama, oigan, enderecemos nuestros caminos porque viene Jesús, porque viene el Rey y nosotros tenemos que estar preparados para su venida. También podemos ver la conexión
que él tenía con los creyentes en Cristo, cómo él los servía, cómo él tenía un espíritu y características mansas y humildes conforme a las características de Jesucristo. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Ya me pasé. Versículo 29. Aquí está. Juan capítulo 3, versículo 29. Dice esto. Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha completado. Aquí podemos ver que Juan describe también qué es ser amigo del novio y como él se identifica como ese amigo del novio a cual fue llamado a ser y somos llamados a ser. Como el amigo del novio se regocija, se goza, se pone tan feliz al escuchar al novio y se goza en eso. Podemos ver cómo Juan tenía esa pasión y esa carga para poder ver al novio, escuchar al novio y preparar a la iglesia para recibir al novio. Necesitamos nosotros orar por su venida, amar la venida de Jesús, apresurar su venida a través de lo que Él nos encomienda hacer y también colaborar con lo que Jesús, lo que Dios nos encomendó, con una comisión tan preciosa de ir y hacer discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que compartir el Evangelio. Nosotros, la mayoría de nosotros, yo siento muy fuerte que muchos miembros de la iglesia, muchos jóvenes, adolescentes, niños, adultos, esta generación está sumamente enamorada con Jesús y enamorada con la venida de Jesús. Ahora, no hay que conformarnos y quedarnos solo con eso. Nosotros hay que incomodarnos y hacer lo que no todos estamos haciendo. Hay que salir, hay que compartir, hay que hablar este mensaje tan espectacular, esta historia de amor tan pura que es el Evangelio, que es desde la creación hasta el regreso de Jesús, donde Él va a quitar el pecado del mundo. Hay que compartir el Evangelio de una manera completa, que se entienda, para que la gente pueda escuchar este mensaje tan increíble de lo que Jesús ha hecho por ellos y cómo Jesús puede cambiar y restaurar sus vidas. Aparte, ellos se van a enamorar. Nosotros hay que tomar ese paso de fe, hacer lo que Dios nos pide hacer y dejar que Dios obre, aunque sea una semilla plantada y no veamos un cambio inmediato. Jesús, Dios, se encarga. El Espíritu va a obrar en sus vidas. Lo que nos toca a nosotros es hablar, es predicar, es compartir. A veces es más fácil compartir con alguien en la calle que alguien cercano a nosotros, pero nuestra identidad como hijos nos manda y cuando aceptamos la gracia de Dios y la queremos compartir, su poder se perfecciona en nuestra debilidad para poder compartir. No importa si somos tartamudos, si somos penosos, si no nos gusta hablar o hasta tenemos algunos problemas en el cual nosotros nos sentimos inestables en nuestra fe y nos atemorizamos ante ese temor al nombre. Hay que pedirle a Dios y pedir con fe, declarar en el nombre de Jesús que Él nos dé sabiduría, inteligencia y coraje para salir y predicar, para compartir, para ir a los lugares inalcanzados, para que la luz de Cristo se esparza por el resto del mundo. Necesitamos nosotros colaborar con esta tarea, con este llamado que Jesús nos dio. Somos iglesia, nos invita a ser amigos del novio, pero también nos invita a compartir las buenas nuevas, a compartir ese mensaje. Nuestra recompensa como iglesia,
como amigos del novia, como evangelistas, sacerdotes, ministros, intercedores, es nuestro deseo de ver el gozo de Jesús y nosotros gozarnos eternamente de ver a Jesús glorificado. Yo entiendo que no es algo fácil, que vamos a tener nuestras propias batallas y que Satanás va a venir a condenarnos y a darnos un espíritu de temor para callarnos y no querer colaborar y no querer compartir estas buenas nuevas. Pero con un grano de mostaza de fe, como está escrito en la Biblia, Jesús entra, su espíritu llena nuestro cuerpo y es Él y no es nosotros. Él vive en nosotros y con el espíritu del Dios vivo que levanta a los muertos, Él cobra vida en nosotros para poder hablar, para poder compartir. Así que yo oro, yo espero que nosotros podamos salir de nuestra zona de confort, y exponernos, ponernos en la brecha y compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para poder compartir su evangelio, sus buenas noticias y lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha amado, cómo Él ama a todos, lo que no lo han aceptado todavía y lo que va a pasar. Gracias por ver este episodio de Vida con Dios. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Tenemos algunos episodios muy padres preparados para ustedes. No puedo esperar a que los vean. No se olviden que Dios los ama y nos vemos en el próximo episodio. Bye.